Bienvenidos a Trastocados, un programa que impacta corazones y trastoca vidas con la palabra de Dios. Con ustedes, Howard Rincones. Cuando nosotros recibimos a Dios como nuestro Señor y Salvador, cuando abrimos nuestro corazón, cuando abrimos nuestro entendimiento, cuando de por sí abrimos nuestra vida para que Dios tome el control de cada una de las cosas y entendemos que en su infinito amor nos perdonó de cada una de nuestras transgresiones, injusticias, todas las cosas que estamos haciendo contrarias a lo que está establecido en su palabra, nosotros reconocemos que Él es el que guía cada uno de nuestros pasos y que guía definitivamente nuestra vida. Por amor a Él, porque ciertamente nos amó primero, por amor a Él, nosotros buscamos agradarle. Yo no sé cuántos de los que escuchan este audio, cuántos de los que están conectados, buscan agradar al Señor. Yo busco agradar al Señor en cada una de las cosas que hago. Busco agradar, y digo busco porque nunca llegamos a la perfección, porque ciertamente somos humanos. En algún momento, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con nuestras palabras, no podemos agradarle. Pero buscamos, tratamos en lo posible, en nuestra naturaleza humana y con nuestras limitaciones, agradar a Dios en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que sentimos en nuestro corazón. Así que buscamos agradarlo para que Él se complazca en nuestras cosas, en las cosas que cada uno hacemos día a día, en la encomendación que fue dada, en la tarea que fue asignada o simplemente en el hecho de usted poder honrarlo con su vida, con sus acciones y con cada una de las cosas que usted hace. Nosotros buscamos complacer al Señor, pero hay algo que es clave para Dios. Hay algo que usted tiene que entender hoy, que es clave para el Señor. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Sí, nosotros tenemos que orar. Cierto, nosotros tenemos que ayunar. Nosotros tenemos que tener intimidad con Dios. Tenemos que buscarlo a Él cada día. Tenemos que tratar de tener una relación estrecha con Él. Todas esas cosas son necesarias. Pero hay algo, hay una sola cosa que usted tiene que hacer por cuenta propia, porque mucha gente te puede ayudar, te puede impulsar a orar, te puede impulsar a interceder, te puede impulsar a ayunar, pero hay una sola cosa que usted no puede hacer con ayuda de nadie, y eso es obedecer. Tienes que obedecer, tienes que escuchar la voz de Dios para poder obedecerla ciertamente en lo que Él está demandando hacer en tu vida. Entender la palabra dada para que nosotros podamos ir en el camino que Dios marcó tras la obediencia. Hay mucha gente que Dios le ha marcado un camino. Hay mucha gente donde Dios te ha marcado un propósito. Hay mucha gente que ya conoce el propósito de Dios en su vida, pero no le parece. Los argumentos humanos no te dejan cumplir la voluntad de Dios y por lo tanto desobedecemos. Si Dios te mandó a llevar su palabra y tú lo quieres hacer a tu manera, estás desobedeciendo. Si Dios te sembró en una casa, pero tú quieres pertenecer a otra, estás desobedeciendo. Si Dios te mandó a interceder por las almas y tú no lo quieres hacer, estás desobedeciendo. Si Dios te mandó a llevar la misericordia y no lo estás haciendo, estás desobedeciendo. Si Dios te mandó a tener una relación íntima con Él, porque grandes cosas quiere hacer contigo y no lo haces, estás desobedeciendo. La obediencia en la palabra del Señor es algo que lo complace, no tanto en los sacrificios. Y usted me dirá, bueno, pastor, pero ya voy. Siempre hemos aprendido que el sacrificio, las cosas que hacemos para Dios son sacrificadas. Sí, ciertamente. Y eso es agradable delante de los ojos de Jehová. Pero Él se complace aún más en tu obediencia y no tanto en los resultados. Yo siempre cuando les hablo de la fe, les hablo que cuando usted hace algo en fe, usted se preocupa por los resultados, pero Dios no se preocupa por los resultados. Dios se preocupa por la fe. Y esto puede ser también algo que vaya a favor de la obediencia. Él no se preocupa tanto en los resultados de tu obediencia, porque, bueno, ciertamente si Jehová te lo mandó a hacer, vas a tener unos resultados positivos. Pero aún así,
Si no sucediese nada, entonces usted solamente obedece y tan solo la obediencia va a complacer al Señor. Va a ser algo donde Él se siente agradado porque usted ciertamente y ciegamente va a obedecer. Va a hacer lo que el Señor le demandó hacer. Porque si tú estás obedeciendo es porque la voluntad de Dios se está cumpliendo en ti. Y tú estás cumpliendo la voluntad de Dios con un propósito. Y el propósito es de Jehová. El propósito es de Él. A veces nosotros no lo entendemos y podría decirte inclusive que la mayoría de las veces no lo entendemos. Y contendemos con Dios. Entramos en la equivocación de contender con Dios porque Dios, ¿por qué tú me mandaste para allá? ¿Por qué tú me mandaste a cerrar esta empresa? ¿Por qué tú me mandaste a salir de trabajo? O peor aún, ¿por qué tú me mandas a mantenerme en un sitio donde yo no quiero estar? ¿Por qué me mantienes en un lugar que para mí no es agradable? Y Dios no está interesado en tu comodidad. Dios está interesado en tu obediencia. Porque ahí es donde hay bendición. Pero entonces empezamos a ver y a cuestionar lo que Dios está haciendo con otros. Empezamos a ver y a cuestionar lo que Dios está haciendo con el hermano, con el amigo, con el vecino, con la otra persona. Pero si esta persona es terrible, si este está haciendo lo malo delante de ti, ¿por qué tú lo bendices de tal manera? Porque a lo mejor dentro de su forma de ser, de su carácter, inclusive de las cosas que a ti te parecen malas, Dios se complace en su corazón y Dios se complace en su obediencia. Dios se complace por las cosas que Él está intentando hacer, aún en el medio de su debilidad, aún en el medio de la condición que Él tenga humanamente, porque recuerda que todos somos humanos y todos vamos a flaquear, todos vamos a pecar. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, estamos destituidos de su gloria. Pero Él, en su infinita misericordia, nos recoge, nos llama y nos da múltiples oportunidades. Dios es un Dios de múltiples oportunidades, pero no de infinitas. Esas oportunidades se terminan. Y se terminan cuando usted decide no hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo, hermano, que nosotros en el momento que lo conocemos, no podemos desecharlo, porque cuando usted desecha la voluntad del Señor, entonces usted automáticamente le está diciendo al Señor, yo quiero que tú me deseches también. El Señor no nos desecha, nos desechamos nosotros de Él. Y puede parecer que Dios nos deseche, pero Dios en su infinito amor no nos desecha. Ciertamente nos apartamos y sentimos que el Señor nos aparta, así como se apartó de Saúl, porque ciertamente Saúl no hizo la voluntad del Señor. Y yo quiero compartir la palabra contigo en el libro de Primera de Samuel 15. Vamos a leer lo que le sucedió a Saúl, porque este es uno de los ejemplos más representativos de lo que es la obediencia en el Señor. Y yo quiero leer la palabra para que tú puedas entrar en contexto de lo que yo quiero decirte el día de hoy de parte del Señor. Yo lo voy a leer, es un poquito extenso, pero lo voy a leer rapidito para que podamos entender todo lo que dice este texto bíblico. Primera de Samuel 15, del 1 en adelante. Dice la palabra: después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora está atento. Fíjense lo que le dice el profeta. El sacerdote está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo. Y esto aquí voy a hacer un énfasis para que usted pueda entender. Le dijo: destruye todo, todo. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, 10,000 hombres de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: id, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Y apartaron a los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, es que está al oriente de Egipto. Hasta ahí todo estaba bien, hasta ahí todo estaba magnífico. Saúl estaba cumpliendo la voluntad de Jehová, que era que destruyese a los amalecitas. Y recuerden que los amalecitas eran enemigos del pueblo de Israel, eran enemigos del pueblo de Dios. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Cuando Saúl y su gente llegaron a donde estaban los amalecitas, se dieron cuenta que estos tenían cosas preciosas. Tenían oro, tenían joyas, tenían muchas cosas que podían servirle a él para honrar al Señor. Yo le estoy adelantando un poquito de lo que ellos pensaron después. Inclusive perdonaron a su rey porque lo querían llevar como un estandarte, lo querían llevar como un símbolo de gloria, lo querían llevar como un símbolo de victoria delante del pueblo. Y Saúl y el pueblo se pusieron de acuerdo para llevar todo eso, inclusive lo que era anatema, lo querían llevar como ofrenda al Señor. Pero la instrucción de Jehová fue muy clara. La instrucción de Jehová fue: destruye todo. No había excepción, ni siquiera el rey. Tenías que destruir todo. Inclusive mandó a destruir hasta los bebés, a los de pecho, a las ovejas, al ganado, a todo, que no quedara nada. Jehová no quería ningún rastro de este pueblo sobre la faz de la tierra. Y por supuesto, cuando Saúl fue a hacer la voluntad del Señor y se encontró con todo esto, él pensó, ahí es donde está el problema. Cuando nosotros pensamos de más, no pensamos en lo que el Señor nos dice, no pensamos en la voluntad de Jehová, no pensamos en la voluntad de Dios, sino que pensamos bajo nuestro beneficio. Dios se va a sentir honrado porque yo le lleve una ofrenda. Dios se va a sentir honrado porque yo vaya y le presente esto. Y fíjense lo que pasó en el momento que Dios supo que Saúl había hecho esto. Y dijo, vino la palabra, en el versículo 10. Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ay, Dios mío. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Madrugó Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel y aquí he levantado monumento. Y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Cuando fue el sacerdote a encontrarse con Saúl, escuchó todo el ganado y todo el alarido y todo esto y le dijo: ¿qué tú haces con todo esto? Y él dijo: no, eso es solamente ofrenda para el Señor, porque yo destruí todo lo demás. Todo lo demás yo solamente me traje al rey y todos los ganados y todo lo que tú ves acá, porque le trajimos esto en ofrenda, en acuerdo con el pueblo. Cuando el acuerdo él tenía que haberlo tenido con el Señor, el acuerdo tenía que haberlo tenido con Dios, el acuerdo tenía que haber sido que él tenía que haber sido obediente a la palabra del Señor. ¿Y qué le dijo Samuel? Le dijo: se complace Jehová, en el 22. Jehová se complace tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Yo se lo voy a dejar solamente 3 segundos para que usted digiere esta palabra. A veces nosotros queremos llevarle ofrenda al Señor para que el Señor esté agradado. A veces nosotros queremos para llenar nuestro propio ego. Y usted me dice: pastor, eso no es ego. No, yo le llevo la ofrenda de corazón. Yo le llevo la ofrenda para agradar al Señor. Yo le llevo la ofrenda porque eso es un sacrificio mío para agradar al Señor. Hermano, revisa tu corazón. Revisa tu corazón para ver si ciertamente tú quieres agradar al Señor o quieres agradar tu ego diciendo: yo llevé, yo di, porque yo quiero llevar la ofrenda. Cuando tú le dices al Señor: yo no te diezmo porque yo gano muy poco y yo no puedo diezmarte $1, yo no puedo diezmarte 50 centavos. Escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando tú le llevas un sacrificio a Dios y se lo llevas así poquito y a ti te da como pena llevar tu ofrenda, usted está queriendo llenar un ego de su corazón. Yo te lo voy a volver a explicar. Cuando tú llevas tu ofrenda y a ti te da pena llevar la ofrenda porque es muy poquito lo que tú estás llevando, o tú no ofrendas y no diezmas porque tú ganas muy poco y tu 10%, tu diezmo es muy pequeño y tú no quieres llevar una ofrenda de sacrificio, entonces allí usted está llenando un ego de su corazón porque usted quiere llevar una ofrenda bien grande. Usted no está siendo obediente.
Cuando el Señor te dice, yo quiero que tú me prestes tus manos para poner por obra mi voluntad. Y usted le dice, es que, Señor, yo solamente te puedo ofrendar 10 minutos. Y 10 minutos me parece muy poquito. Usted quiere estar todo el día. Usted está llenando un ego de su corazón. Usted no está siendo obediente a la palabra. Si Dios te dice que es el 10%, dele el 10%. Si Dios te dice que son 10 minutos, dele los 10 minutos. Si Dios te dice que es solamente una tarde, si Dios te pone que es 1 kilo de harina pan, tú no tienes por qué llevar una paca. Si Dios te dice que tú tienes que llevar, no sé, algo que es, aunque sea muy pequeño, no es para llenar un ego, es para ser obediente a la palabra del Señor, porque si en lo poco nosotros le somos fiel, en lo mucho Él te pondrá. Entonces Saúl vio todo esto y se le engrosó su corazón y dijo, le voy a llevar toda esta ofrenda al Señor, porque Él se va a complacer en esto. ¡Wow! Hay una cantidad de ganado, hay una cantidad de oro, hay una cantidad de cosas que pueden ser agradables para el Señor, y el Señor no se agrada en eso. El Señor se complace en tu obediencia. Yo te lo voy a repetir, el Señor se complace en tu obediencia. Solamente en que seamos obedientes, solamente en que sigamos su guía, solamente en lo que el Señor nos pone. Yo he escuchado infinidad de veces, hermano, y no caiga en ese error. Hablando en la parte que conocemos más y que vemos más a diario, como es el diezmo. Yo he escuchado infinidad de veces, yo no le diezmo al Señor porque yo gano poco. ¿Y en qué parte de la palabra dice que tú tienes que diezmar cuando ganes mucho? Yo no entiendo por qué la gente dice esto de que yo gano muy poco y yo no le puedo diezmar al Señor. Yo le voy a diezmar al Señor cuando gane mucho, y quiero decirte que si tú no le diezmas en lo poco, jamás vas a ganar mucho. Ay, Dios mío. Nunca vas a ganar mucho, porque la abundancia no está en el sacrificio. La abundancia no está en el deseo de tu corazón. La abundancia va a estar en la obediencia, porque si en lo poco le somos fiel, en lo mucho el Señor nos va a poner. Porque si tú vas agradando el corazón de Dios y tú llevas tus 50 centavos, tú llevas tu dólar, tú llevas tus $5 y tú eres obediente a la palabra del Señor, porque si, hermano, si usted se ganó 50, lleve sus 5. Si usted se ganó sus 10, lleve su 1. Llévelo. A Dios no le importa ese billete. A Dios no le importa esa cifra. Le importa es tu obediencia. Si el Señor te dijo, yo quiero que tú lleves alimento a mi casa, y tú le dices, Señor, solamente tengo disponible 1 kilo de harina pan, y a mí me da pena llevar 1 kilo de harina de maíz, yo quiero llevar es una paca, pero tú no tienes la paca, hermano, lleve el kilo, porque ese kilo va a alimentar a muchos. Si te dijeron que ofrendaras algo para la iglesia, para la actividad que tiene la iglesia, y solamente tú puedes llevar un paquete de vasos y te da pena porque tú quieres llevar una caja de vasos, hermano, lleva el paquete de vasos. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero decir, porque no quiero que esto esté relacionado con el dinero. Si a ti te dijeron que tienes que ir a interceder y te preguntaron, hermano, ¿cuánto tiempo puede usted interceder en la iglesia? Y usted solamente puede 10 minutos. Y a usted le parece muy poco y prefiere no hacerlo, porque prefiere hacerlo cuando usted tenga una hora disponible. Nunca vas a tener la hora disponible porque no está siendo obediente. Ofréndele los 10 minutos. Eso sí, dele los 10 minutos de calidad al Señor. Dele los 10 minutos para que traiga el cielo a la tierra, para que pueda interceder por la gente. Dele lo que el Señor te está mandando a dar. Porque si no somos obedientes, el Señor no se puede complacer. Hay complacencia en la obediencia. Y dice la palabra en primera de Samuel 15:22 que se complace aún más en que prestes atención que en la grosura del carnero. La grosura era, por supuesto, que mientras más gordo era el ganado, era más deseable para las personas. Un ganado gordo, un ganado grueso, era un ganado saludable, que daba carne, que daba leche, que tenía muchas condiciones para ser favorables. Y eso es lo que uno ve. Tú ves la cantidad de dinero. Oh, estoy diezmando $500. ¡Wow! Soy un sembrador de primera. Oh, estoy sembrando $1,000. Soy un sembrador. Dios va a estar agradado que yo dé esos $1,000. Hermano, si usted no es obediente al poner $1, al llevar 1 kilo, a interceder 10 minutos,
Nunca el Señor va a estar agradado en la grosura. Él no ve la grosura, Él no ve la cantidad, Él ve tu corazón y tu obediencia. Ay, yo te lo voy a repetir, Él lo que ve es el corazón con que tú ofrendes, con que tú lleves, con que tú te sacrifiques, con que tú seas atento a su palabra y obediente a su voluntad. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él busca, eso es lo que Él quiere encontrarse contigo, que tú seas obediente, porque el mejor plan para nuestra vida es el que tiene Jehová. Yo te lo voy a repetir, el mejor plan para nuestra vida es el que tiene Jehová. A ti te puede parecer, pero al Señor no le interesa eso. Ay, Dios mío. Al Señor le interesa es que tú seas obediente. El Señor le interesa es que tú puedas accesar a su bendición a través y por medio de la obediencia. ¿Y qué le pasó a Saúl después de esto? Usted lo puede leer del 22 en adelante. Fue desechado por Dios. Cuando el profeta se dio vuelta y lo quiso Saúl agarrar, se le rasgó la capa. Y asimismo le dijo, asimismo el Señor ha rasgado la relación que Él tiene contigo. Y más nunca el profeta vio al rey. Y el rey más nunca tuvo una relación con Dios. A pesar de que lo adoró, a pesar de que lo buscó, a pesar de que le pedía que le hablara, más nunca Jehová le habló. ¿Por qué? Porque si nosotros no le somos fieles en lo poco, Él jamás nos puede poner en lo mucho. Nunca. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor demandó. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor puso. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Yo no sé si tú quieres ser obediente. No sé que si tú quieres prestar atención a lo que el Señor te dice en esta mañana. Pero lo importante de ello es que nosotros podemos tener una relación estrecha con Él para prestar atención a lo que el Señor nos demanda. Pastor, pero yo no escucho la voz de Dios. Pero vas a la iglesia, escuchas la palabra te hace rema en tu corazón. Esta palabra puede ser una respuesta a muchas preguntas que la gente ha tenido. Y hoy el Señor te está respondiendo y hoy el Señor te está hablando. Porque lo importante de ello es que nosotros prestemos atención. Y si tú dices que esta palabra es para ti, si tú dices que la palabra del domingo es para ti, si tú dices que la palabra que tú lees en las Escrituras es para ti, ponla por obra. Sé obediente a lo que el Señor está poniendo delante y te aseguro que irás en el camino correcto a la bendición que tiene tu nombre. Ciertamente, ser obediente puede ir en contra de nuestra naturaleza. Ser obediente puede ir en contra de nuestro razonamiento. Ser obediente puede ir en contra de nuestra lógica. Pero ninguna de esas tres se complace Jehová. En ninguna de esas tres hay complacencia en el Señor. Ninguna de esas tres dibuja una sonrisa en la cara de nuestro Señor. Lo único que dibuja una sonrisa en la cara de Dios es tu obediencia. Y yo quiero decirte que la obediencia no es solamente un deseo. Usted puede desear ser obediente. Usted puede sentir y puede querer ser obediente. Pero la obediencia es un proceso que te va a llevar a ese nivel en el cual tú al escuchar una palabra, sin pensar mucho, vas a ir en pos del Señor. Dice Lucas 9:23, todo el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. A veces tenemos que apartar nuestro entendimiento, nuestro raciocinio. A veces tenemos que apartar nuestros cuestionamientos y todas las cosas que hay en nuestro corazón para poder ser obedientes. Y sigue Lucas diciendo, tome su cruz y sígame. La cruz es la asignación que Dios te dio. Es la representación de la asignación que Dios nos da a cada uno de sus hijos para que nosotros cumplamos una porción de su propósito aquí en la tierra. Cuando tú entiendes que la cruz que te tocó a ti no es la misma cruz que le tocó a otro, y no te preocupas por la cruz de otro, sino por la cruz tuya, entonces ahí usted camina en obediencia. Ahí usted entonces empieza a cumplir el propósito de Dios. No hay cuestionamientos, no hay lógica, no hay argumentos, porque hay mucha gente cargada de estos,
para no cumplir lo que el Señor le mandó a hacer. Hay muchos argumentos y muchas lógicas que puede parecer, bueno, Saúl tenía la mejor de las intenciones, pero no era el propósito de Dios. No era lo que Dios quería, no era lo que Dios esperaba, y mucho menos lo que Dios había diseñado para que él fuese. Así que hoy aprendamos que no importa lo que Dios nos demande hacer. Si Dios nos lo colocó delante es porque tú lo puedes hacer. Te lo voy a repetir. Si Dios te designó algo, es porque tú lo puedes hacer. Porque tienes la capacidad, el intelecto, la voluntad y sobre todo la fe de ponerlo en práctica. Y Él te va a respaldar. Él te va a dar más que suficiente. Él te va a acompañar. Porque Él dijo que estaría todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y eso significa que Él nos va a acompañar cada vez que nosotros lo necesitemos. Él nos va a añadir más que suficiente para que su propósito y su voluntad se cumpla. Haya complacencia en el Señor, a través y por medio de tu obediencia, que es lo único que dibuja una sonrisa en la cara de nuestro Señor. ¿Te gustó el mensaje de hoy? Entonces compártelo en tus redes sociales. Seguro hay alguien que también necesita una palabra que trastoque su vida. Sé parte de la bendición. Trastocados.